Es, es un poco, bueno, ha habido muchos cambios en los últimos 20 años en relación al manejo, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando era interno en medicina que cuando llegaba un paciente con ACV prácticamente no le hacíamos nada. Simplemente a la familia se le informaba que estaba con un infarto cerebral y que, bueno, lo único que hacíamos creo que era darle aspirina y después rehabilitación, ¿no? Y los que, bueno, eso era, ¿no? Entonces, han habido diversos estudios que han ido mejorando la terapia de estos pacientes. Si bien es cierto, la mortalidad no ha disminuido, lo que sí ha mejorado la discapacidad de los pacientes. Hemos logrado que muchos pacientes tengan independencia de su vida diaria. Entonces, eso es importante, creo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de epidemiología, un poquito, ¿no? Son bastantes pacientes los que hacen ACV isquémico al año y la mortalidad es altísima, ¿no? 1/3 de pacientes mueren. Y es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. O sea, eso es importante, ¿no? Si bien es cierto, toda la terapia de la que vamos a hablar en esta charla, al final nos va a dar el mensaje de que esto es lo que va a mejorar con las nuevas terapias que están actualmente usándose. Vemos los factores de riesgo, ¿no? La incidencia de 100 a 350 casos por año es la principal causa de exposición neurológica. Cada 15 minutos se muere un paciente por stroke. Y miren, el 45% de pacientes que queda con una, sobreviven, pero quedan con una dependencia funcional bastante marcada, ¿no es cierto? Casi parcial o total. O sea, imagínense la discapacidad que se produce producto de y la mortalidad, ¿no es cierto? Y el gasto sanitario es bastante alto, sobre todo en nuestro país. Ahora, vamos a hablar un poquito de fisiología. El cerebro solo es el 2% del peso total corporal y sin embargo recibe casi el del 12 al 15% del gasto cardíaco total, porque el cerebro necesita bastante oxígeno, glucosa para poder funcionar. Y su flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo cerebral promedio es de 45 a 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Siguiente. Entonces, este flujo sanguíneo cerebral no es uniforme, ¿no? En la sustancia gris obviamente va a ser mucho mayor que en la sustancia blanca. Así tanto que en la sustancia gris es de 75 a 80 mililitros por 100 gramos por minuto y en la sustancia blanca es de 20. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un infarto cerebral? Se obstruye una arteria, ¿no es cierto? Esto produce cambios irreversibles en un territorio vascular específico y, bueno, lo que va a desencadenar, ¿no es cierto? Otro mecanismo que es menos frecuente es el infarto lacunar, ¿no? Cuando se obstruye una arteria distal y generalmente ahí no podemos hacer mucho. Siguiente, por favor. Entonces, cuando se obstruye una arteria, encontramos dos zonas. Una zona que es el núcleo isquémico, que es la zona que ya no podemos recuperar, donde el flujo sanguíneo cerebral, recordemos que dijimos, es de 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. En esta zona del núcleo isquémico, el flujo es de 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Ahí se produce degradación metabólica celular, lo que produce la entrada de iones de calcio y edema y aumento del agua intracelular. Esto produce edema citotóxico y produce muerte de las neuronas y de las células gliales. Entonces, esta imagen
esta imagen es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos muestra, ¿no es cierto?, una arteria obstruida, nos muestra el núcleo isquémico, que es este, el cual ya no podemos recuperar, pero hay un área que está alrededor, que es el área penumbra, que se mantiene gracias al flujo colateral que pueda tener. Muchos pacientes pueden tener flujo colateral, otros pueden no tenerlo y desarrollar un infarto grande. Pero esto es importante recordarlo, porque en base a esto es lo que se ha trabajado en los últimos años. Siguiente, por favor. Entonces se produce ruptura de la red hematoencefálica y y en el área de penumbra el flujo es inferior a 25 mililitros por 100 gramos de tejido. O sea, es un tejido potencialmente salvable. Este es el área donde nosotros vamos a trabajar. Por eso las medidas de neuroprotección van a tratar de mantener esta área o tratar de restaurar la perfusión y de no ocasionar más daño del que el paciente ya tiene. Y esto es importante recordarlo, ¿no? Tiempo cerebro, ¿no es cierto? A minutos del infarto tenemos un núcleo isquémico pequeño y un área de penumbra recuperable. Conforme pasan las horas, si es que no hacemos nada, se va a convertir en un infarto total. La área de penumbra ya va a ser un núcleo isquémico total. Por eso el ACV isquémico es una emergencia médica. Siguiente. ¿Cómo es el manejo? El manejo incluye varias aristas, ¿no? Primero, en la fase prehospitalaria, educación a la población, que no la hacemos nosotros, y es culpa de nosotros. Nadie educa a los pacientes acerca de cómo reconocer un infarto cerebral y qué debe hacer cuando uno de sus familiares, amigos, sufre de esto. No lo hacemos nosotros, eso es una de nuestras responsabilidades que no lo hacemos. Campaña de salud, instruir a los bomberos, ellos deben conocer dónde deben llevar un paciente con un ACV, porque no pueden llevar a cualquier hospital, porque no cualquier hospital cuenta con todos los equipos necesarios para poder tratar ese tipo de pacientes. Y la publicidad general, ¿no es cierto? Saber que la población debe saber qué centro es el que va a tratar o dónde es el centro de stroke en su ciudad y dónde puede llevar al paciente. En urgencias, hoy usamos varias escalas para evaluar, escala Cincinnati que usamos en el triaje, escala de NISC, activación del código stroke, la tomografía, bueno, y después, ¿no?, lo demás, ¿no?, hospitalización, trombolisis o terapia endovascular. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la cadena del stroke isquémico extrahospitalario, ¿no?, que empieza desde la identificación de los síntomas, ¿no?, por parte del paciente o más frecuentemente por la familia, ¿no? Una vez que se ha identificado que el paciente tenemos la sospecha, se hace aviso a los servicios de emergencia, en nuestro caso son los bomberos, es el 116, y traslado inmediato al hospital de referencia, ¿no? Y obviamente actualmente tenemos código de estrés de más de 6 horas, inclusive actualmente 24 horas. Y todo debe estar coordinado en todos los niveles, entre todos los niveles, y debe estar protocolizado, pero esto aún nos falta hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, por una parte, es enseñar a la población cómo reconocer un infarto cerebral, ¿no es cierto? ¿Cómo lo reconocen, no? Si tiene debilidad o parálisis de un cuerpo, dificultad para hablar o comprender, pérdida súbita o total de la visión, mareos, descoordinación de movimientos o dolor de cabeza muy intenso de aparición brusca, ¿no?, sin razón aparente. La siguiente. Y esto es lo que estaba mencionando el doctor Zúñiga anteriormente, FAS, ¿no?, el acrónimo FAS, Face,
pídale a su familiar que sonría, ¿no es cierto? Y van a ver esto. Dígale que levante los dos brazos y va a ver que un brazo de ellos está débil. Pídale que hable y si tiene dificultad para hablar y llamar al 911 o en nuestro caso al 116. La siguiente. Esto, el acrónimo en español, actúe rápido, ¿no? Actúe rápido si presenta alteración del habla, parálisis de la cara, incapacidad para mover una pierna o un brazo, dolor de cabeza súbito muy fuerte, el peor dolor de cabeza de su vida. Bueno, esto es de España, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en muchos países existen sistemas, una organización territorial para atención del stroke, que no lo tenemos acá, ¿no? Donde hay un centro regional del ictus, donde tiene todos los implementos para realizar terapia con trombolisis, terapia endovascular. Y los otros centros de ictus primarios, que son los que tienen tomógrafo y tienen capacidad para realizar trombolisis. Y los otros son los hospitales locales, que en España lo llaman hospitales comarcales, ¿no es cierto? Donde los pacientes son referidos y si es que el paciente no tiene buena respuesta a la terapia de trombolisis, es referido al centro regional para terapia endovascular de rescate. O de repente de frente va del centro primario al centro regional. La siguiente, por favor. También, ¿no? Que en nuestra realidad, ¿no? Tenemos muchas áreas rurales y igualmente los pacientes sufren de stroke. Y obviamente la telemedicina ayuda bastante a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante la telemedicina podemos iniciar la trombolisis del paciente, mientras se hace el traslado a un hospital que tenga capacidad para hacer terapia endovascular. La siguiente, por favor. Y acá lo vemos, ¿no? Entonces, está en un hospital de área rural y en el centro de stroke está viendo la tomografía, están evaluando al paciente y obviamente están discutiendo el caso y tomando decisiones acerca de lo que se va a hacer con el paciente. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos al hospital. Una vez que llega al hospital el paciente, en el triaje, lo que hacemos es aplicar la escala Cincinnati, dependiendo de la persona que se encuentra, enfermera, médico, y si se sospecha que está haciendo un ACV, pasa a la unidad de shock trauma, donde el médico de emergencia evalúa al paciente, aplica la escala de NIS, pide la tomografía, pide los exámenes de laboratorio pertinentes y con el equipo de stroke, con el neuro de guardia, obviamente el neurocirujano, para tomar decisiones en relación al caso del paciente. El siguiente. ¿Qué tratamientos, no? Como les decía al inicio, casi nada se hacía antes a los pacientes con ACV, pero poco a poco se ha ido mejorando esto y diversos estudios nos han demostrado que podemos ayudar a estos pacientes. La siguiente, por favor. Este es el estudio publicado de New England en el año 95, ¿no? Donde por primera vez, después de varios estudios y probando diferentes dosis, ¿no? Porque la dosis es de 0,9 por kilo de peso, ¿cierto? Este es el primer estudio que demostró que mejoraba la discapacidad en los pacientes, ¿no? Acá vemos las características de los pacientes, la edad a los que se le administró alteplasa y placebo, ¿no es cierto? ¿Dónde está por acá? La escala NIS 14 en ambos grupos, ¿no?
Hubo dos partes, que es las primeras 24 horas y después a los 3 meses, ¿no es cierto? Y al final, ¿qué vemos de este estudio? La siguiente. ¿No? Número de pacientes con mejoría. En el grupo con Alteplasa, 147 mejoraron, y en el grupo pre-placebo, 122, con una diferencia significativa. Pero estamos hablando básicamente de discapacidad, porque la mortalidad en ambos grupos fue similar. ¿Por qué? Porque obviamente, por un lado, si bien es cierto, uno puede recanalizar la arteria rompiendo el coágulo con el Alteplasa, hay un incremento del riesgo de la hemorragia intracerebral, y eso obviamente incrementa la mortalidad en el grupo que recibe Alteplasa. La siguiente. Este estudio fue publicado en el 2008, donde la ventana ya no era 3 horas. El anterior estudio era hasta los 180 minutos. Este estudio aumentó el tiempo de trombolisis a 4 horas y media, pero excluyó a pacientes mayores de 80 años. Entonces acá vemos las características de los pacientes, la edad promedio 64, 65, la escala de NIS 10, 11, no hay mucha diferencia. La siguiente, por favor. Igual, ¿no es cierto? La escala NIS, la escala de Bartel, que nos habla de discapacidad, ¿no es cierto? Y la escala de NIS de 0 a 1, en el grupo tratado con Alteplasa, hasta las 4 horas y media, 210. Y en el grupo placebo, 174, con una diferencia significativa. Entonces, a partir de ahí, de 2008, ya se empezó a usar la ventana terapéutica, se incrementó. Entonces, ya teníamos mayor número de pacientes que podíamos tratar. La siguiente, por favor. Este es un estudio que ha sido publicado en el 2015, donde se realiza trombectomía mecánica. O sea, se hace un cateterismo a través de la arteria femoral, se llega a las arterias del cerebro y se extrae el coágulo. Lo vamos a ver al final de la ponencia, ¿no? Igual los grupos de los pacientes, ¿no? Las características de los pacientes, que son similares, los score-NIS similares, el promedio de edad similar. La siguiente, por favor. Entonces, acá vemos, ¿no es cierto? Score de ranking, ¿no es cierto? Que nos pide discapacidad en los pacientes de 0 a 1 en el grupo de intervención, que fue trombectomía mecánica, 27. Y en el grupo control, que se les hizo trombolisis intravenosa, 16, con una marcada diferencia, ¿no es cierto? Entonces, esto nos demostró que la ventana terapéutica para los pacientes se incrementó hasta las 6 horas, con mejoría igual, mucho mejor en la discapacidad de los pacientes. O sea, los pacientes tenían mayor independencia que en el grupo control, que fue con trombolisis intravenosa. La siguiente, por favor. Y este es un estudio publicado el año pasado, en noviembre del 2017. Es un estudio donde hacían trombectomía de 6 a 24 horas. ¿Pero qué grupo de pacientes? ¿A qué pacientes, no es cierto? Este grupo de pacientes, los anteriores pacientes simplemente en el primer estudio del NIS, que fue publicado en el 95, usaban tomografía. En el ECAS-3, que fue el 2008, perdón, igual tomografía. Y en el trombectomía hasta las 6 horas, angiografía, tomografía, angiografía cerebral. Y en este caso ya vamos a usar otro tipo de estudios para determinar la discordancia entre la clínica y lo que encontramos en los estudios radiológicos,
Acá usamos tomografía por perfusión o angioresonancia con difusión y perfusión, para ver que lo que hablábamos anteriormente, el núcleo isquémico y el área de penumbre, que lo podemos ver mediante estos estudios. Si es que veamos que el núcleo isquémico era pequeño y el área de penumbras, que es el tejido salvable, era mayor, entonces estos pacientes eran sometidos a trombectomía. Hay muchos pacientes que llegan a la emergencia, ¿no? Y generalmente dicen, los familiares dicen, bueno, mi papá fue a dormir en la noche bien, pero al momento de encontrarlo en la mañana ya no podía hablar ni podía mover el lado izquierdo del cuerpo. Entonces eso a nosotros lo llamamos el ACV del despertar. Entonces ahí no sabemos qué tiempo tiene, ¿no es cierto? Porque no sabemos, la última vez fue en la noche, que será a las 10 de la noche que durmió y lo ven a las 6 de la mañana, lo encuentran así. Ese es un ACV del despertar. Entonces esos pacientes tienen que ser sometidos a esos estudios, una tomografía por perfusión o una angioresonancia con difusión y perfusión, para ver el núcleo isquémico y el área de penumbra. Entonces en este estudio se hizo esto, o los pacientes que tenían más de 6 horas, que ya salían de la ventana terapéutica que hasta el año 2005 se tenía. Entonces, haciendo estos estudios, la siguiente, por favor. ¿No? Veamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los independencia funcional a los 90 días? En el grupo de trombectomía, 52, y en el grupo de control, 13. O sea, miren cuánta diferencia. Pacientes totalmente independientes. Entonces, cada vez vamos mejorando y la ventana terapéutica cada vez se va incrementando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la activación del código Stroke? En el hospital o en la clínica. Llega el paciente a triaje, si hay sospecha de stroke, se hace la evaluación de Cincinnati. Si es positivo en uno o más criterios, ¿no es cierto? Bueno, en nuestro caso usamos WhatsApp, usamos ese tipo de tecnología donde están todos los médicos de emergencia, los médicos neurólogos, neurocirujanos, médicos intensivistas, médicos radiólogos. Entonces, donde indicamos sexo, edad, resultado de escala prehospitalaria Cincinnati y tiempo de enfermedad. Esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Código Stroke, varón de 85 años, fuerza y facial positivo, o sea, que tiene fuerza disminuida y que tiene paresia facial, tiempo de enfermedad 8 horas. Otro ejemplo, mujer de 65 años, comunicación positiva, o sea que no puede comunicarse, tiempo de enfermedad 4 horas y media. Y obviamente si en el transcurso del proceso de decisión se descarta, se pone código Stroke desactivado y tenemos que consignar el motivo de desactivación del código. Siguiente. Y bueno, esta es la forma en la que estamos trabajando, ¿no? El triaje, se aplica la escala Cincinnati, si es que tiene algunos de los criterios, el médico de emergencia evalúa, pide la tomografía, laboratorio o resonancia según lo que crea convenientes, según dependiendo de los tiempos, depende de los resultados, si es isquémico o hemorrágico, ¿no? Si es isquémico, bueno, trombolisis, si es que estamos dentro de la ventana terapéutica, 4 horas y media, pasa UCI, hospitalización y rehabilitación, ¿cierto? Si es que estamos fuera de ventana terapéutica o la terapia endovascular, la terapia con trombolisis no es efectiva, va a terapia endovascular. Y si está fuera de ventana, o sea, fuera de 4 horas y media, va para terapia endovascular. Siguiente, por favor. Entonces, ACV de menos de 4 horas y media. Tomografía y angio opcional. Confirmación del stroke isquémico. Iniciamos trombolisis. ¿No es cierto? Si hay contraindicación, nos vamos a terapia endovascular. Si es que hay oclusión de grandes vasos, la arteria cerebral media,
la porción proximal o la arteria cerebral anterior. Igual acá, ¿no es cierto? Entonces, trombolisis, si no hay mejoría con la trombolisis, terapia endovascular. Siguiente, por favor. Y acá es lo que hacemos cuando el paciente está fuera de ventana terapéutica para la trombolisis. Sin ACV de más de 4 horas y media, hacemos tomografía cerebral con perfusión, ¿no es cierto? O resonancia magnética más difusión. Vemos la discordancia clínica radiológica. Si es que es positiva, vamos a terapia endovascular. Y si no, bueno, pero obviamente acá es el punto. Tiene que tener oclusión de un gran vaso, de arteria cerebral media, su porción M1, M2, cerebral anterior o cerebral posterior. Si no tiene oclusión de gran vaso, no se puede hacer mucho en esos casos. Tratamiento médico estándar. Entonces, y acá tenemos, como hemos visto en el último estudio, tenemos hasta 24 horas para poder definir si es que el paciente todavía tiene un área de penumbra que se puede salvar. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es algún acápite que de repente no lo vemos mucho o no lo mencionan, pero es el manejo del stroke de vértebra basilar, del territorio vértebra basilar, cuando tiene más de 4 horas y media. ¿No? Hubiera visto tomografía y angiotomografía, confirmamos el ACV. Si está menos de 4 horas y media, trombolizamos, ¿no es cierto? Y si no tiene indicación o hay contraindicación, trombolisis. Si está entre las 4 horas y media y las 12 horas, hacemos neuroimagen fisiológica, o sea, tomografía por perfusión o resonancia con difusión y perfusión, y procedemos a tratamiento endovascular si es que es positiva el estudio. Siguiente, por favor. Vamos a poner esto. Estos son los stents que están usando actualmente para… Son los stent retriever. En este caso vemos es un microcatéter que ingresa a la zona donde está el coágulo obstruyendo el flujo. Después entra el stent se retira la guía. Es el stent. El stent. Then carefully withdraw the microcatheter while holding the solitaire FR in place until the microcatheter tip, el cual se expande y atrapa el coágulo. The usable length of the deployed solitaire FR should extend past each side of the thrombus. Tighten the RHV around the microcatheter. Angiographically assess the revascularization status of the treated vessel. Inflate the balloon of the guide catheter Y se procede a vessel. extraer el coágulo. Slowly withdraw the microcatheter and solitaire FR as a unit to the guide catheter tip while applying aspiration to the guide catheter. ¿No? Como ven, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Lastimosamente en nuestro hospital nos falta organizarnos. Estamos trombolizando, sí, bien es cierto, pero nos falta la terapia endovascular. En la parte privada sí están haciendo todo esto ya hace bastante tiempo, eso no es nuevo,
pero bueno, espero que les haya ayudado. Muchas gracias. Queremos agradecerle al doctor Carlos Leiva por su brillante disposición. Si hubiera alguna pregunta, le rogaría que la hicieran.